Para entrar en la primera parte de la Cuaresma, primer domingo hoy, necesitamos tener algunos conceptos más o menos claros. El primero tiene que ver con las tentaciones y el pecado. Vemos el Evangelio de hoy y nos encontramos con que Jesús es tentado por el espíritu del mal. Y Jesús no tiene pecados. Es decir, las tentaciones no son pecados. Las tentaciones son posibilidades de caer. Por eso decimos siempre en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Eso por un lado. Jesús tuvo tentaciones, no tuvo pecados. Las tentaciones no son pecados. Nosotros tenemos tentaciones permanentemente. Pero necesitamos conocer cuál es la tentación que está a la base de todas las tentaciones. Y de eso vamos a tratar de hablar hoy. Para comprenderlo mejor, en el Antiguo Testamento, los israelitas consideraban el pecado más grave de todos, y por lo tanto la tentación más importante, es la de la idolatría. Es decir, irse tras otros dioses, o irse tras otro Dios que no es el verdadero. Y esto digo que es la tentación más importante porque es la tentación más frecuente y la que quizá le damos menos importancia. Aparecía allí en la lista de los pecados del decálogo, de los 10 mandamientos, aparecía en un segundo lugar, casi inmediatamente de decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, decía así: no te harás imágenes del Señor tu Dios, ni en el cielo, ni en la tierra, no te harás imágenes. Para que nosotros hoy lo comprendamos mejor, para hacer una imagen, primero hay que imaginarla. O sea, para hacerla, primero hay que tenerla en la cabeza. ¿Y qué quiere decir esto? Que por más que nos hagamos alguna imagen de Dios, esa imagen siempre va a ser falsa. Porque Dios no entra en nuestra cabecita. Por más que nos queramos imaginar, no entra. Dios siempre es mucho más. Ahora, nosotros siempre nos imaginamos. Entonces, ¿cómo hacemos? Y es claro, esa imagen que nosotros nos hicimos de Dios siempre es precaria, siempre es perfectible, siempre la vamos a ir cambiando, profundizando, porque a Dios no lo podemos conocer. Conocemos algo de Él. Entonces, a medida que vamos metiéndonos en la palabra, metiéndonos en la espiritualidad, vamos descubriendo aspectos de este Dios, pero nunca le vamos a conocer totalmente. Entonces, cualquier imagen que nos hagamos de Dios siempre va a ser falsa, en el sentido de incompleta, totalmente. Por eso no te harás imágenes del Señor tu Dios, va en esa línea. Y el pueblo de Dios, cuando Moisés va a la montaña santa y pasan los días y no baja, el pueblo de Dios se hace una imagen de Dios, que es el becerro de oro, y empieza a adorar al becerro de oro como si ese fuera Dios. Se habían hecho una imagen de Dios que no es ni parecida. Por eso vamos entonces en esta línea a tratar de entender un poco más. Nosotros lo decimos hoy de una manera tan simple y tan sin darnos cuenta, que es tremendo. La idolatría hoy se expresa así, en una frase muy simple. Dice así: yo creo a mi manera. Ahí está.
Ahí está, nos hicimos un Dios que no es. Nosotros nos inventamos a Dios. Y esta es la tentación más frecuente del hombre. Hacerse un Dios a su medida. Hacernos un Dios como nos conviene, como nosotros queremos. Entonces, claro, así vivimos nuestra religiosidad, nuestra fe, nuestra espiritualidad, de una manera bastante light, porque fue el Dios que nos hicimos nosotros, no el Dios verdadero. Y para encontrar al Dios verdadero no tenemos otro camino que hacerlo a través de Jesús. Él es entonces el verdadero rostro de Dios. El que me conoce a mí, conoce al Padre, dice Jesús. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otros caminos. Otros caminos nos conducen justamente a la idolatría, a adorar dioses que no son el verdadero. Y ahí en ese tema nos estamos jugando la vida, pero no esta vida, la vida para siempre. Por eso es tan importante. Hay un pensador de hace 2 siglos atrás, que fue el padre del ateísmo contemporáneo, que era un alemán, que se llamaba Feuerbach, o Feuerbach, así dicho en alemán, que decía esto: el hombre se hizo un Dios a su imagen y semejanza. Esa es la frase, el hombre se hizo un Dios a su imagen y semejanza. O sea, todo al revés de lo que dice la Biblia. No es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, sino que el hombre inventó a Dios y lo hizo a su imagen y semejanza. O sea, que el Dios que nosotros tenemos es un invento nuestro. Entonces, por eso el ateísmo contemporáneo. Dios no existe, lo inventamos nosotros. Y tiene mucha razón cuando decimos, yo creo a mi manera. Nos inventamos nosotros Dios. Y Dios no es el que nosotros inventamos, Dios es el que es. No el que nosotros creemos que es el que es. Y se nos muestra en Jesús. Por eso es muy fácil esto de caer en esta gran tentación de la idolatría. Adorar a un Dios que no es. Y esto es tremendo en la sociedad de hoy, porque hasta los mismos cristianos caemos en esto. Y es el tema que más tienta a aquel que es el enemigo de Dios, ese que es el tentador, ese que nos hace a nosotros que creamos en un Dios falso todo el tiempo. Por eso hay que estar muy atentos, y esta Cuaresma será un tiempo para abrir los ojos muy grandes, para escuchar la palabra, porque caemos fácilmente en las tentaciones. Solo el Señor es el que vence las tentaciones. Y por eso nosotros en Él le decimos a Dios, no nos dejes caer en la tentación. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios.